Abuela descubre un secreto terrible sobre el hermano que abusó de su hija hasta la muerte trágica. Ana, una abuela de cabellos plateados y manos arrugadas por el tiempo, jamás imaginó que su vida se volvería una pesadilla. La muerte de su única nieta, Clara, la había dejado atrapada en un abismo de tristeza. El dolor la consumía cada día, y su hogar, lleno de risas y juguetes, se había tornado en una cueva oscura de recuerdos. Con el corazón en 1000 pedazos, decidió que no podía seguir así. Necesitaba respuestas. Las primeras indagaciones la llevaron a revisar álbumes de familia y viejas cartas. Cada imagen de Clara, sonriendo y llena de vida, era un golpe directo al alma. Ana sintió un nudo en la garganta cada vez que pasaba la página de un recuerdo feliz. Sin embargo, algo la empujaba adelante. ¿Qué había pasado realmente? ¿Por qué su pequeña había partido de esta manera? Ana comenzó a preguntar a los familiares sobre Clara. Al principio, las respuestas eran vagas y llenas de susurro. En su mente, una verdad oscura empezaba a emerger. Fue entonces cuando se topó con la figura de su hermano Miguel. Siempre había sido su apoyo, el que había estado a su lado en las buenas y en las malas. Un hombre de apariencia bonachona, aparentemente inofensivo, pero algo en su mirada había cambiado. Mientras más profundizaba, más inquietante se volvía su historia. Los murmullos de la familia la llevaron a revisar sus recuerdos de infancia y algunos secretos que habían estado enterrados durante años. Descubrió que Miguel había estado involucrado en situaciones que nunca había sospechado. Comentarios sobre su comportamiento alrededor de Clara la dejaron helada. Risitas incómodas, miradas que duraban demasiado. La idea de que su propio hermano hubiera podido hacerle daño a su pequeña causaba un estremecimiento en su interior. Una noche, impulsada por una necesidad abrumadora, Ana subió al ático de su antigua casa. Allí, entre cajas llenas de polvo y recuerdos de un pasado que parecía, había una carta amarillenta con la letra de Miguel. Al leerla, le costó contener el aliento. Las palabras hablaban de secretos que deberían permanecer ocultos. Menciones sutiles a cosas que jamás debieron ser reveladas. La angustia la invadió. ¿Cómo era posible que Miguel hubiera escondido algo tan siniestro y que ella nunca lo hubiera notado? La distancia entre ellos se transformó en desconfianza. No solo estaba lidiando con la pérdida de Clara, sino que la sombra de su hermano se convertía en un monstruo al que debía enfrentar. Desesperada, Ana se encontraba atrapada en un conflicto. Por un lado, el amor familiar y la lealtad que había sentido toda su vida. Por otro, el deseo de justicia, de que su nieta tuviera la paz que merecía. Con cada descubrimiento, la oscuridad crecía a su alrededor. Miguel comenzaba a parecerle un extraño, un desconocido en su propia familia. La búsqueda de la verdad se tornaba cada vez más peligrosa. Ana se preguntaba, en medio del caos, si el amor podría... Estaban llenos de confusión y distorsionadas emociones. El dilema era abrumador. ¿Era un Miguel el hermano que había querido y respetado? ¿O un monstruo escondido detrás de una fachada familiar? Mientras el peso de la revelación la aplastaba, Ana supo que el fin de su búsqueda apenas comenzaba. Las cartas, los secretos, las sombras, todo estaba entrelazado de una manera que nunca había imaginado. Hey, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda. Revelación aún reverberaba en su mente. Mientras pasaba los dedos por la carta amarillenta, se decidió a confrontar a Miguel. ¿Pero cómo? ¿Cómo podía enfrentar al hombre que había estado en su vida desde siempre? Con cada paso que daba hacia la sala de estar, sentía que el frío la iba envolviendo. La oscuridad de la noche no ayudaba. El crepitar de una leña en la chimenea era el único sonido que acompañaba su creciente ansiedad. De repente, el timbre sonó con fuerza, interrumpiéndola. Ana se sobresaltó. Nadie esperaba visitas. Al abrir la puerta, se encontró con un rostro que jamás habría imaginado ver. Era Clara, pero no la Clara sonriente de los álbumes, sino una sombra pálida, con ojos que reflejaban miedo y desesperación. ¡Abuela! La voz sonó como un eco lejano. Ana sintió un frío helado recorrer su espalda. «He venido a advertirte», continuó Clara. Pero luego un grito desgarrador cortó el aire. Era Miguel, que la había estado buscando. Apareció en la esquina de la casa, con una M. ¡Clara! Él la llamaba, pero en su voz había terror, no alegría. Ana sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué estaba pasando? ¿Era Clara un fantasma o era solo una alucinación provocada por su angustia? «¡No te acerques a ella!», gritó Ana, pero Miguel ya había cruzado el umbral. El instante se volvió tiempo y en un abrir y cerrar de ojos se abalanzó hacia Clara, como si quisiera atraparla. Una herida que Ana no podía comprender. «Ella sabe», dijo Clara, casi en un susurro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ana sintió que la realidad se desmoronaba alrededor de ella. «Lo que Miguel te ha ocultado, él es el responsable». Un silencio ensordecedor llenó el espacio. Miguel se quedó paralizado, su rostro en blanco. «No, no, eso no puede ser», murmuró, temblando. Clara miró a su abuela, herida y asustada. Entonces, cuando Ana comprendió, el monstruo no era solo un hermano que había fallado. Había un profundo, más oscuro. «Lo que pasó con Clara», susurró Ana. La espina del dolor se convirtió en una punzada de ira. «¡Miguel! ¿Qué hiciste?». El hombre se dio la vuelta y Ana vio pánico en sus ojos. Ese pánico del que nunca había sido consciente. «No puedo permitir que esto salga a la luz», dijo él, su voz un hilo. «Tú no sabes lo que estás diciendo, Ana. No sabes lo que he hecho». El mundo se tambaleó bajo sus pies, mientras Ana se enfrentaba a un dilema cada vez más grave. Las verdades que había buscado la llevaban a un abismo. La única salida parecía ser la confrontación con su hermano, pero en el fondo de su ser una sensación helada se expandía. ¿Y si ella jamás logró entender todo lo que había sucedido? «Dímelo todo, Miguel», exigió Ana, la rabia y el miedo entrelazados en su pecho. «¿Qué le hiciste a Clara?». Miguel tomó un paso atrás, como si presintiera el peligro. Ana vio su rostro desvanecerse, entendiendo que, detrás de cada recuerdo, había un hilo oscuro que amenazaba con desatar la locura. La línea entre la familia y el horror se había borrado de repente. Ana sintió que el aire se volvía denso. ¿Sería posible que el amor que había sentido por su hermano se convirtiera en desesperación? ¿En monstruosidad? Clara la miraba, su fragilidad expuesta. En ese instante el teléfono sonó cortante.
y todos se quedaron en silencio, los tres atrapados en un mismo abismo. Ana sabía que con fuerza, interrumpiéndola. Ana se sobresaltó. Nadie esperaba visitas. Al abrir la puerta, se encontró con un rostro que jamás habría imaginado ver. Era Clara, pero no la Clara sonriente de los álbumes, sino una sombra pálida, con ojos que reflejaban miedo y desesperación. «Abuela». La voz sonó como un eco lejano. Ana sintió un frío helado recorrer su espalda. «He venido a advertirte», continuó Clara, pero luego un grito desgarrador cortó el aire. Era Miguel, que la había estado buscando. Apareció en la esquina de la casa con una mirada desquiciada. «¡Clara! ¡Clara!», él la llamaba, pero en su voz había terror, no alegría. Ana sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué estaba pasando? ¿Era Clara un fantasma? ¿O era solo una alucinación provocada por su angustia? «¡No te acerques a ella!», gritó Ana, pero Miguel ya había cruzado el umbral. El instante se volvió tiempo, y en un abrir y cerrar de ojos se abalanzó hacia Clara, como si quisiera atraparla. Sin embargo, Clara retrocedió. Una herida que Ana no podía comprender. «Ella sabe», dijo Clara, casi en un susurro, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ana sintió que la realidad se desmoronaba alrededor de ella. «Lo que Miguel te ha ocultado. Eres el responsable». Un silencio ensordecedor llenó el espacio. Miguel se quedó paralizado, su rostro en blanco. «No, eso no puede ser», murmuró, temblando. Clara miró a su abuela, herida y asustada, y fue entonces cuando Ana comprendió. El monstruo no era solo un hermano que había fallado. Había un secreto más profundo, más oscuro. «Lo que pasó con Clara», susurró Ana. La espina del dolor se convirtió en una punzada de ira. «Miguel, ¿qué hiciste?». El hombre se dio la vuelta y Ana vio pánico en sus ojos, ese pánico del que nunca había sido consciente. «No puedo permitir que esto salga a la luz», dijo él, su voz un hilo. «Tú no sabes lo que estás diciendo, Ana. No sabes lo que he hecho». Mientras Ana se enfrentaba a un dilema cada vez más grave, las verdades que había buscado la llevaban a un abismo. La única salida parecía ser la confrontación con su hermano, pero en el fondo de su ser una sensación helada se expandía. ¿Y si ella jamás logró entender todo lo que había sucedido? «Dímelo todo, Miguel», exigió Ana, la rabia y el miedo entrelazados en su pecho. «¿Qué le hiciste a Clara?». Miguel tomó un paso atrás, como si presintiera el peligro. Ana vio su rostro desvanecerse, entendiendo que, detrás de cada recuerdo, había un hilo oscuro que amenazaba con desatar la locura. La línea entre la familia y el horror se había borrado de repente. Ana sintió que el aire se volvía denso. En ese instante, el teléfono sonó cortante y todos se quedaron en silencio, los tres atrapados en un mismo abismo. Ana sabía que la búsqueda de la verdad apenas había comenzado. El timbre sonó otra vez, y esta vez el miedo se instaló en la habitación. Miguel, temblando, se giró hacia la puerta. «No contestes, Ana. No es seguro». Pero Ana sintió una extraña necesidad de saber quién estaba ahí. Se acercó lentamente y al abrir la puerta,
se encontró con un hombre desconocido, de apariencia temerosa, sus ojos resbalando del miedo a la desesperación. «Por favor, necesito hablar», dijo él, entrecortado. «Clara está en peligro». Ana dio un paso atrás. La confusión la invadió. «¿Quién eres? ¿Cómo conoces a Clara?» El hombre respiró hondo. «Soy el amigo que la estaba ayudando, Miguel». Él fue cuando Ana vio la mirada de horror en los ojos de Miguel. Un horror que parecía nacer de un profundo conocimiento. «Ana, no le creas, él no tiene nada que ver con Clara», trató de decir, pero su voz estaba impregnada de algo que podía ser miedo o quizás culpa. El hombre la interrumpió. «No hay tiempo. Miguel tiene secretos más oscuros de lo que imaginas. No solo lo que le hizo a Clara, sino cosas que involucran a toda la familia. Él no es quien piensas que es». Ana sintió como si el suelo se le abriera bajo los pies. «¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Clara sabía cosas que no debía saber. «Y alguien más está involucrado», continuó, su voz temblorosa. «No sería la primera vez que alguien desaparece por esto». Ana no podía procesar la información. ¿Qué estaban revelando? La mirada de Miguel tornándose cada vez más oscura. En ese momento, Ana entendió que la búsqueda de la verdad no solo la llevaría a descubrir a un hermano traidor, sino algo mucho más siniestro y aterrador. Algo que quizás nunca debería haber comenzado. Las palabras del extraño resonaban en sus oídos. Mientras se preguntaba, ¿quién era realmente Miguel? ¿Y cómo estaba ella atrapada en un juego de sombras que apenas comenzaba? Ana observó al hombre desconocido, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. «¿Qué sabes sobre Clara?», su voz temblaba, pero había una determinación en su mirada. Miguel estaba rígido. «Cada segundo que pasa, la oscuridad, el tiempo se agota», insistió el extraño, su rostro pálido y sudoroso. «Clara está en peligro, no solo por lo que sucedió, sino porque hay algo más que está por venir». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. ¿Qué podía ser más aterrador que la revelación que ya la había sacudido? «¿De qué hablas?», exigió, aunque su voz se entrecortaba con el miedo. Miguel comenzaba a sudar. Sus ojos se movían frenéticamente entre ella y el hombre. «Esto ya no es solo sobre tu familia. Hay otros involucrados, y no dudarán en hacer daño para proteger sus secretos». La tensión en la habitación era palpable. Ana notó que Miguel temblaba. Aparecía como un niño atrapado en un rincón. Sus ojos reflejaban la culpa y la desesperación. «No tienes idea de lo que dices», murmuró, casi en un susurro. «Sí lo tengo», contestó el extraño, su voz un hilo de angustia. «Miguel, tu pasado no está enterrado. Hay cosas que te involucraron. Personas que no han olvidado lo que hiciste». Todo se detuvo. Ana sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué hiciste, Miguel?», preguntó, del dolor brotando la rabia. «¿Qué me ocultas?». El silencio se volvió ensordecedor, y el hombre gato, que había cruzado su puerta, parecía haber abierto una caja de Pandora de la que no había vuelta atrás. «¡No!», gritó Miguel, su voz quebrándose. «No puede ser. Nadie debe saber. Esos años no significan nada. Ya lo he olvidado». Pero su rostro hablaba lo contrario. Cada palabra parecía querer escapar de su boca. Cada mirada que lanzaba al extraño lo decía todo. Ana dio un paso atrás. «¿Qué hice yo para ser parte de esto?», cuestionó, mientras el miedo la envolvía. El desconocido la miró con una mezcla de compasión y urgencia. «Ana, no estás a salvo.
Hay algo que tienes que entender. En ese momento, la puerta se cerró de golpe. El sonido retumbó en sus oídos. Todos giraron sus rostros hacia la fuente del ruido. Y Ana sintió su corazón detenerse. Fusionadas en la penumbra estaban varias figuras, todas conocidas. Pasado, amigos de Miguel que habían desaparecido de su vida. Al frente destacaba una mujer que Ana nunca había querido ver de nuevo. Su hermana, Valeria. ¿Qué haces aquí? Ana preguntó con incredulidad, sintiendo que se le enredaban las palabras en la garganta. Valeria tenía una expresión seria, pero había algo más, un brillo inquietante en sus ojos. He venido a advertirte, Ana. ¿Advertirme de qué? ¿De Miguel? Ya lo sé, replicó con exasperación. Pero Valeria solo sacudió la cabeza. No es solo Miguel. Hay un secreto que amenazará a todos nosotros. La revelación vislumbrada en los ojos del extraño se tornó terrorífica cuando de entre las sombras emergió una figura que Ana había creído perdida para siempre. Clara, pero parecía diferente. No era la misma Clara que había conocido. Su mirada estaba llena de temor, pero también de una madura determinación que la hacía aún más inquietante. ¡Abuela! No es como piensas. Todos ellos son parte de esto. Incluso yo, confesó, levantándole. Caos estalló. Ana veía cómo el mundo se le destrozaba en 1000 pedazos. ¡Clara! ¡No! Gritó, saliendo hacia ella. Pero algo en los ojos de Clara era diferente. Casi era como si todo el peso de la tragedia hubiera caído sobre sus espaldas. ¿No lo entiendes, abuela? Ellos están detrás de todo esto. No solo Miguel, se han aliado para cubrir algo mucho peor, algo que te involucra directamente a ti. Las palabras fueron como agujas en la mente de Ana. ¿Qué estás diciendo?, exigió. La angustia pisándole los talones. El desconocido tremía a su lado. El ambiente se tornó un torbellino de pánico y revelaciones. «¡No hay tiempo!», gritó el extraño. Pero el silencio ya había sido interrumpido para siempre. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, las piezas de un rompecabezas desmoronándose en su mente. La búsqueda de la verdad se había convertido en una trampa mortal, con secretos que podrían destruir su familia para siempre. Las luces titilaban, mientras Ana miraba de un rostro al otro, entendiendo. La verdad que nunca imaginó había llegado para devorar todo a su paso, sembrando terror entre aquellos que alguna vez fueron su familia. ¿Podría existir alguna salvación en medio de tanto engaño? Ana observó al hombre desconocido, sintiendo que el aire se espesaba a su alrededor. ¿Qué sabes sobre Clara? Su voz temblaba, pero había una determinación en su mirada. Miguel estaba rígido. Cada segundo que pasaba parecía marcar la distancia entre la verdad y la oscuridad. «El tiempo se agota», insistió el extraño, su rostro pálido y sudoroso. «Clara está en peligro, no solo por lo que sucedió, sino porque hay algo más que está por venir». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. ¿Qué podía ser más aterrador que la revelación que ya la había sacudido? «¿De qué hablas?», exigió, aunque su voz se entrecortaba con el miedo. Miguel comenzaba a sudar. Sus ojos se movían frenéticamente entre ella y el hombre. «Esto ya no es solo sobre tu familia. Hay otros involucrados y no dudarán en hacer daño». Secretos. La tensión en la habitación era palpable. Ana notó que Miguel temblaba. Aparecía como un niño atrapado en un rincón,
Sus ojos reflejaban la culpa y la desesperación. «No tienes idea de lo que dices», murmuró, casi en un susurro. «Sí, lo tengo», contestó el extraño, su voz un hilo de angustia. «Miguel, tu pasado no está enterrado. Hay cosas que te involucraron, personas que no han olvidado lo que hiciste». Todo se detuvo. Ana sintió que la realidad se desmoronaba. «¿Qué sientes? Tu pasado», insistió el hurre. «Uy, el oleón. Sea fuedad». Así purriendo. La tensión en la habitación era palpable. Ana sintió que la realidad se desmoronaba. Este pasado que tanto nos traía de culpa es ahora como siempre. Pero hasta acá, hasta el arte más terrible. ¿Por qué? Porque siempre deviene libre. Porque siempre estaremos que creando, y que Dios sea pasador. «¿Por qué hiciste, Miguel?», preguntó, del dolor brotando la rabia. «¿Qué me ocultas?». El silencio se volvió ensordecedor, y el hombre que había cruzado su puerta parecía haber abierto una caja. «¿Ser parte de esto?», cuestionó, mientras el miedo la envolvía. El desconocido la miró con una mezcla de compasión y urgencia. «Ana, no estás a salvo. Hay algo que tienes que entender». De repente, la puerta se cerró de golpe. El sonido retumbó en sus oídos. Todos giraron sus rostros hacia la fuente del ruido, y Ana fue que su corazón se detuviera. Fusionadas en la penumbra estaban varias figuras, todas conocidas. Personas de su pasado, amigos de Miguel que habían desaparecido de su vida. Al frente destacaba una mujer que Ana nunca había querido ver de nuevo, su hermana Valeria. «¿Qué haces aquí?», Ana preguntó con incredulidad, sintiendo que se le enredaban las palabras en la garganta. Valeria tenía una expresión seria, pero había algo más, un brillo inquietante en sus ojos. «He venido a advertirte, Ana». «¿Advertirme de qué? ¿De Miguel? Ya no sé», replicó con exasperación. Pero Valeria solo sacudió la cabeza. «No es solo Miguel. Hay un secreto que amenazará a todos nosotros. La extraño se tornó terrorífica cuando de entre las sombras emergió una figura que Ana había creído perdida para siempre. Clara, pero parecía diferente. No era la misma Clara que había conocido. Su mirada estaba llena de temor, pero también de una madura determinación que la hacía aún más inquietante. «Abuela, no es como piensas. Todos ellos son parte de esto, incluso yo», confesó, levantando la mano para callar el griterío que se estaba generando. El caos estalló. Ana veía cómo el mundo se le destrozaba en 1000 pedazos. «¡Clara, no!», gritó, saliendo hacia ella. Pero algo en los ojos de Clara era diferente. Casi era como si todo el peso de la tragedia hubiera caído sobre sus espaldas. «No lo entiendes, abuela. Ellos están detrás de todo esto. No solo Miguel. Se han aliado para cubrir algo mucho peor. Algo que te involucra directamente a ti». Las palabras fueron como agujas en la mente de Ana. «¿Qué estás diciendo?», exigió, la angustia pisándole los talones. El desconocido tremía a su lado. Tornó un torbellino de pánico y revelaciones. «No hay tiempo», gritó el extraño, pero el silencio ya había sido interrumpido para siempre. Ana sintió que sus piernas flaqueaban, las piezas de un rompecabezas desmoronándose en su mente. La búsqueda de la verdad se había convertido en una trampa mortal, con secretos que podrían destruir su familia para siempre.
Y entonces, en medio de la confusión, ocurrió lo impensable. Valeria, con una mirada sombría, se giró hacia Miguel y declaró: «Tu culpa es más profunda de lo que imaginamos. No soy tu hermana, Miguel. Nunca lo fui. Soy su madre y siempre lo supe». Un murmullo de incredulidad recorrió la habitación. Ana sintió que el suelo caía debajo de ella. Se tambaleó, intentando absorber la revelación que desnudaba la historia familiar. Las palabras de Valeria retumbaron en su mente. ¿Su hermana era en realidad su madre? Todo lo que creía saber, todo lo que había vivido, se desmoronó en un... «Puede ser. Esos años, lo que hice». Su voz se apagó mientras su mundo colapsaba y Ana se quedó paralizada, incapaz de comprender la magnitud de esa verdad devastadora. La habitación se sumió en un silencio escalofriante, donde el único sonido era el tambor de su propio corazón. Ana miró a Clara, a Valeria, a Miguel, y comprendió que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Ana sentía el mundo desmoronarse a su alrededor, mientras las revelaciones giraban en su cabeza como un torbellino. Su madre, incapaz de procesar la verdad que Valeria acababa de lanzar al aire. Clara, que había estado silentemente a su lado, parecía asustada, pero resuelta. La tensión en la habitación era densa, como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible. ¡Ay! «Esto no puede estar pasando», murmuró Ana, su voz quebrada, como si le costara pronunciar siquiera las palabras. Miguel mantenía su mirada fija en el suelo, su rostro pálido como una hoja de papel. «¿Es verdad, Miguel? ¿Está todo ¿Entiendes?», gritó él, pero su voz ya estaba llena de desesperación. «Valeria ha estado confundida por años. Nunca fui su madre». La confusión se hizo más profunda. Miguel parecía perder el control. «Ella siempre ha querido separarnos». «¿Separarnos de qué?». Ana lo miraba. Las lágrimas comenzaban a escurrir por sus mejillas. Todo este tiempo creímos que éramos una familia. Y ahora no sé en quién confiar. Miró a Valeria, su hermana, quien mantuvo una expresión serena y firme. «Hay algo más, Ana. Algo que ni tú ni Miguel saben. Clara es el hilo que une todas estas verdades oscuras. No es solo una víctima». La declaración cayó como un martillo y el silencio se tornó abrumador. El desconocido, que había permanecido al margen, se atrevió a interrumpir. «Ella no es quien dice ser». Ana sintió que sus pies se despegaban del suelo. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un susurro. El extraño respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. «Clara es parte de una familia que va. Ella fue traída aquí para completar un ciclo, algo más grande. Su vida ha estado marcada y su destino no está atado a este lugar». Ana miró a Clara, quien ahora parecía distante, como si estuviera atrapada en una niebla de recuerdos que la envolvían. «¿Es cierto?». «¡Clara!», gritó, pero su nieta no respondía. Su mirada estaba vacía. La tensión era insoportable. Luego, de pronto, un grito resonó a través de la casa. Un grito que nadie esperaba. Valeria se desmayó, cayendo al suelo como un muñeco de trapo. Todos saltaron hacia ella, pero lo que realmente capturó la atención fue el reloj de pared que había comenzado a sonar de manera frenética. «Este reloj», murmuró Miguel, «no debería hacerlo». Ana sintió que el tiempo se detenía. «Necesitamos salir de aquí», dijo el extraño con urgencia.
No sabemos cuánto tiempo tenemos, pero antes de que pudiera reaccionar, se desató un estruendo, como si algo estuviera intentando romper la puerta. Las luces comenzaron a parpadear. Clara, Analaya. De repente, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros se precipitaron adentro. El pánico invadió la habitación. ¡Atrás!, gritó Miguel. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres se dirigían directamente hacia Clara, quien parecía atrapada en un trance. De su boca escaparon palabras ininteligibles. «¡No dejen que se la lleven!», gritó Ana mientras corría hacia su nieta. Los hombres la ignoraron y se quedaron fijos en Clara. «Necesitamos completar el ritual», dijo uno de ellos, su voz grave y amenazante. «Ella es la clave. No podemos dejar que nadie la detenga». Cada palabra resonaba como un eco en la mente de Ana. ¿De qué ritual estaban hablando? La confusión se transformó en miedo real. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miguel estaba desesperado, intentando contener a los intrusos. La sala se llenó de una sombra que parecía devorar la luz, y las paredes comenzaban a cerrarse. El tiempo se distorsionó y la realidad parecía romperse. Clara se giró de repente y sus ojos, que antes estaban perdidos, ahora brillaban con una luz intensa y sobrenatural. «¡Abuela!», dijo. Pero su voz ya no era la de la niña que Ana conocía. «Clara, ¿qué estás haciendo?». Ana lloró. El terror la ahogaba. «¡Lucha contra ellos!». Pero Clara sonrió levemente. Y en sus ojos había una sabiduría antigua que hizo retroceder a todos en la habitación. «Es hora de que todos conozcamos la verdad». La luz creció y la habitación tembló como si todo estuviera a punto de estallar. Sin saber qué hacer, Ana miró a Miguel, quien estaba a su lado, vacío y temeroso. Había una inminente revelación en el aire, algo que podía cambiarlo todo, para siempre. El secreto los consumía y la verdad comenzaba a erguirse entre ellos, como un gigante que despertaba de su letargo. La habitación explotó en un brillo cegador y el mundo se desvaneció en un grito colectivo. ¿Qué significaba esto? La verdad estaba al alcance, pero la oscuridad se cernía sobre todos ellos. Ana sabía que la respuesta estaba demasiado cerca, pero el costo podría ser devastador. Y mientras el caos reinaba, solo quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿Podrían enfrentar la nueva realidad que Clara había traído con ella? Todo lo que habían creído se desmoronaba, dejando en su lugar un abismo que prometía devorarlos. Ana sentía el mundo desmoronarse a su alrededor, mientras las revelaciones giraban en su cabeza como un torbellino. Su madre se repetía, incapaz de profesar la verdad que Valeria acababa de lanzar al aire. Clara, que había estado silenciosamente a su lado, parecía asustada, pero decidida. La tensión en la habitación era densa, como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible. «Esto no puede estar pasando», murmuró Ana, su voz quebrada, como si le costara pronunciar siquiera las palabras. Miguel mantenía su mirada. «¡De papel! ¿Es verdad, Miguel? ¿Está todo esto relacionado contigo?». «No, no lo entiendes», gritó él, pero su voz ya estaba llena de desesperación. «Valeria ha estado confundida por años. Nunca fui su madre». La confusión se hizo más profunda. Miguel parecía perder el control. «Ella siempre ha querido separarnos». «¿Separarnos de qué?». Ana lo miraba, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas.
Todo este tiempo creímos que éramos una familia. Y ahora no sé en quién confiar. Miró a Valeria, su hermana, quien mantenía una expresión seria y firme. Hay algo más, Ana. Algo que ni tú ni Miguel saben. Clara es el hilo que une todas estas verdades oscuras. No es solo una víctima. La declaración cayó como un martillo y el silencio se tornó ensordecedor. El desconocido, que había permanecido al margen, se atrevió a interrumpir. Ella no es quien dice ser. Ana sintió que sus pies se despegaban del suelo. ¡Palabras! Clara es parte de una familia que va más allá de esta. Ella fue traída aquí para completar un ciclo. Algo más grande. Su vida ha estado marcada y su destino no está atado a este lugar. Ana miró a Clara, quien ahora parecía distante, como si estuviera atrapada en una niebla de recuerdos que la envolvían. —¿Es cierto? —¡Clara! —gritó, pero su nieta no respondía. Su mirada estaba vacía. La tensión era insoportable. Luego, de pronto, un grito resonó a través de la casa. Un grito que nadie esperaba. Valeria se desmayó, cayendo al suelo como un muñeco de trapo. Todos saltaron hacia ella, pero lo que realmente capturó la atención fue el reloj de pared que había comenzado a sonar de manera frenética. «Este reloj», murmuró Miguel. «No debería hacerlo». Ana sintió que el tiempo se detenía. «Necesitamos salir de aquí», dijo el extraño con urgencia. «No sabemos cuánto tiempo tenemos». Pero antes comenzaron a parpadear. ¡Ara! Ana la llamaba. El terror llenaba su pecho. De repente, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres en trajes oscuros se precipitó adentro. El pánico invadió la habitación. ¡Atrás!, gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. Los hombres se dirigían directamente hacia Clara, quien parecía atrapada en un trance. De su boca escaparon palabras ininteligibles. «¡No dejen que se la lleven!», gritó Ana, mientras corría hacia su nieta. Los hombres la ignoraron y se quedaron fijos en Clara. «Necesitamos completar el ritual», dijo uno de ellos, su voz grave y amenazante. «Ella es la clave. No podemos dejar que nadie la detenga». Cada palabra resonaba como un eco en la mente de Ana. ¿De qué ritual estaban hablando? La confusión se transformó en miedo real. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miguel estaba desesperado, intentando contener a los intrusos, pero cada intento parecía inútil. Todo pasó muy rápido. Los hombres rodearon a Clara. Y ella... ¡Ellos! «¡Clara, no!», gritó Ana, sintiendo un miedo helado en su corazón. La sala se llenó de una sombra que parecía devorar la luz, y las paredes comenzaban a cerrarse. El tiempo se distorsionó, y la realidad parecía romperse. Clara se giró de repente, y sus ojos, que antes estaban perdidos con una luz intensa y sobrenatural. «¡Abuela!», dijo, pero su voz ya no era la de la niña que Ana conocía. «¡Clara! ¿Qué estás haciendo?». Ana lloró. El terror la ahogaba. «¡Lucha contra ellos!». Pero Clara sonrió levemente, y en sus ojos había una sabiduría antigua que hizo retroceder a todos en la habitación. «Es hora de que todos conozcamos la verdad». La luz creció y la habitación tembló, como si todo estuviera a punto de estallar. Sin saber qué hacer, Ana miró a Miguel, quien estaba a su lado, vacío y temeroso. Había una inminente revelación en el aire, algo que podía cambiarlo todo para siempre. El secreto los consumía, y la verdad comenzaba a erguirse entre ellos como un gigante que despertaba de su letargo. La habitación explotó en un brillo cegador, y el mundo se desvaneció en un grito colectivo.
¿Qué significaba esto? La verdad estaba al alcance, pero la oscuridad se cernía sobre todos ellos. Ana sabía que la respuesta estaba demasiado cerca, pero el costo podría ser devastador. De repente, una sensación de calma invadió la atmósfera. Clara alzó las manos y su voz resonó en la habitación. Soy la elegida, la guardiana de secretos que no han visto la luz. No soy solo tu nieta, Ana. Soy parte de un linaje que ha protegido a nuestra familia desde tiempos inmemoriales. Y ahora debo cumplir con mi destino. Ana se sintió mareada. ¿Qué estás diciendo? Tú eres mi Clara. Pero lo que veía frente a ella no era solo su nieta. Era una figura, casi etérea, como si un poder ancestral hubiera tomado el control. El grupo de hombres se inclinó ante Clara, y uno de ellos, un líder evidente, dijo: «Hemos esperado este momento. Los ancestros han hablado. Es hora de que asumas tu papel y nosotros estamos aquí para guiarte». La expresión de Miguel se tornó de sorpresa a horror. «No, no puedes hacer esto. Nunca debes aceptar esto». Mientras las palabras escapaban de su boca, el suelo comenzó a temblar nuevamente, y Ana sintió que su mundo se desmoronaba. Una grieta se abrió en el suelo, revelando un oscuro abismo que parecía devorarlo todo. Clara miró a su abuela, y en esos ojos Ana vio una tristeza infinita y una fuerza que nunca había conocido. «Lo lamento, abuela, pero esto es más grande que nosotros, más grande que cualquier secreto». El tiempo se detuvo. Ana vio la lucha en el rostro de Clara, y en un instante todo cambió de nuevo. Los hombres comenzaron a retroceder, pero algo en Clara se iluminó más intensamente, hasta casi cegar a todos en la habitación. Y luego, de repente, todo se apagó. La luz, los hombres, Clara, nada quedaba. Ana estaba sola, rodeada por el silencio abrumador y la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, retumbando en su pecho vacío. ¿Qué significaba todo esto? ¿Dónde estaban Miguel y Clara? La realidad que una vez conoció se desvanecía, dejando solo preguntas sin respuesta y un nuevo y oscuro horizonte ante ella. La verdad nunca había sido tan esquiva, y Ana sabía que el costo de descubrirla sería más alto de lo que jamás había imaginado. Ana sentía el mundo desmoronarse a su alrededor, mientras las revelaciones giraban en su cabeza como un torbellino. ¿Su madre?, se repetía, incapaz de procesar la verdad que Valeria acababa de lanzar al aire. Clara, que había estado silenciosamente a su lado, parecía asustada pero decidida. La tensión en la habitación era densa, como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible. «Esto no puede estar pasando», murmuró Ana, su voz quebrada, como si le costara pronunciar siquiera las palabras. Miguel mantenía su mirada fija en el suelo, su rostro pálido como una hoja de papel. «¿Es verdad, Miguel? ¿Está todo esto relacionado contigo?» «No». Dick ya estaba llena de desesperación. «Valeria ha estado confundida por años. Nunca fui su madre». La confusión se hizo más profunda. Miguel parecía perder el control. «Ella siempre ha querido separarnos». «¿Separarnos de qué?». Ana lo miraba, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. «Todo este tiempo creímos que éramos una familia, y ahora no sé en quién confiar». Miró a Valeria, su hermana, quien mantenía una expresión seria y firme. «Hay algo más, Ana, algo que ni tú ni Miguel saben. Clara es el hilo que une todas estas verdades oscuras. No es solo una víctima». La declaración cayó como un martillo, y el silencio se tornó ensordecedor.
El desconocido, que había permanecido al margen, se atrevió a interrumpir. Ella no es quien dice ser. Ana sintió que sus pies se despegaban del suelo. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro. El extraño respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. Clara es parte de una familia que va más allá de esta. Ella fue traída a un ciclo, algo más grande. Su vida ha estado marcada y su destino no está atado a este lugar. Ana miró a Clara, quien ahora parecía distante, como si estuviera atrapada en una niebla de recuerdos que la envolvían. ¿Es cierto, Clara?, gritó, pero su nieta no respondía. Su mirada estaba vacía. La tensión era insoportable. Luego, de pronto, un grito resonó a través de la casa. Un grito que nadie esperaba. Valeria se desmayó, cayendo al suelo como un muñeco de trapo. Todos saltaron hacia ella, pero lo que realmente capturó la atención fue el reloj de pared, que había comenzado a sonar de manera frenética. «¿Este reloj?», murmuró Miguel. «No debería hacerlo». Ana sintió que el tiempo se detenía. «Necesitamos salir de aquí», dijo el extraño con urgencia. «No sabemos cuánto tiempo tenemos». Pero antes de que pudiera reaccionar, se desató un estruendo, como si algo estuviera intentando romper la puerta. Las luces comenzaron a parpadear. «¡Clara!», Ana la llamaba. El terror llenaba su pecho. Golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros se precipitó adentro. El pánico invadió la habitación. «¡Atrás!», gritó Miguel. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres se dirigían directamente hacia Clara, quien parecía atrapada en un trance. De su boca escaparon palabras ininteligibles. «¡No dejen que se la lleven!», gritó Ana mientras corría hacia su nieta. Los hombres la ignoraron y se quedaron fijos en Clara. «Necesitamos completar el ritual», dijo uno de ellos, su voz grave y amenazante. «Ella es la clave. No podemos dejar que nadie la detenga». Cada palabra resonaba como un eco en la mente de Ana. ¿De qué ritual estaban hablando? La confusión se transformó en miedo real. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miguel estaba desesperado, intentando contener a los intrusos, pero cada intento parecía inútil. Todo pasó muy rápido. Los hombres rodearon a Clara y ella, en lugar de resistirse, se dejó llevar hacia ellos. «¡Clara!», que parecía devorar la luz, y las paredes comenzaban a cerrarse. El tiempo se distorsionó y la realidad parecía romperse. Clara se giró de repente, y sus ojos, que antes estaban perdidos, ahora brillaban con una luz intensa y sobrenatural. «¡Abuela!», dijo, pero su voz ya no era la de la niña que Ana conocía. «Clara, ¿qué estás haciendo?». Ana lloró. El terror la ahogaba. «Lucha contra ellos». Pero Clara sonrió levemente. Y en sus ojos había una sabiduría antigua que hizo retroceder a todos en la habitación. «Es hora de que todos conozcamos la verdad». La luz creció y la habitación tembló, como si todo estuviera a punto de estallar. Sin saber qué hacer, Ana miró a Miguel, quien estaba a su lado, vacío y temeroso. Había una inminente revelación en el aire, algo que podía cambiarlo todo, para siempre. El secreto los consumía, y la verdad comenzaba a erguirse entre ellos, como un gigante que despertaba de su letargo. Sin embargo, en medio de ese destello exacerbado, todo se apagó de golpe. Un silencio ensordecedor,
llenó el espacio, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por completo. Ana sintió una presión en el pecho, como si estuviera a punto de explotar. La confusión se asentó en torno a ella, y cuando la luz regresó, todo había cambiado. Clara ya no estaba de pie. Ahora, de pie en lugar de su nieta, estaba una mujer que se parecía sorprendentemente a Clara, pero no era. Su mirada era fría, calculadora. La joven que Ana había amado se había desvanecido, reemplazada por alguien que irradiaba fuerza y oscuridad. —¿Quién eres tú? —gritó Ana, y su corazón se hundió al ver el desprecio en los ojos de la nueva figura. —Yo soy la herencia de un poder olvidado. Y tú, Ana, has sido una prisionera en este juego. La voz era diferente, resonando con una siniestra familiaridad. Miguel retrocedió en horror. —¡No puede ser! ¿Cómo? Su confusión se transformó rápidamente en pánico. —¡Clara! ¿Dónde estás? La nueva mujer sonrió, como si se regocijara en la desesperación de su ma. Su hermano. Ella es solo una pieza del rompecabezas. Siempre lo ha sido. Esta es la verdad que deberías haber conocido, Miguel. Te has dejado llevar por tus errores. ¿Qué has hecho con ella? La clamó Ana, sintiendo que su respiración se volvía más difícil. El rayo de energía que emanaba de la mujer era palpable, y su risa resonaba entre las paredes como un eco de pesadilla. La mujer levantó una mano, y el aire se volvió pesado. Clara nunca fue más que un peón. Ahora me conecta a ti, a todos ustedes. Soy la amalgama de su futuro y su pasado, libre de las limitaciones de la vida humana. Soy el catalizador. Las luces comenzaron a parpadear una vez más, pero Ana ya no podía concentrarse en eso. Todo se desvanecía en una tormenta de sombras. Miguel estaba frenético, lamentándose. Ana grita, pero la voz de Clara ya no era sutil. Resonaba desde dentro de la nueva mujer, entrelazando poderosos recuerdos y secretos inconfesables. —Ustedes tienen decisiones que tomar —exclamó la mujer—. ¿O están listos para afrontar la verdad de su linaje? ¿Listos para perder todo lo que creen conocer? Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La verdad la había atrapado en su red, y todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. La nueva mujer se acercó lentamente, y Ana comprendió que lo que estaba por venir podría desvanecer los últimos vestigios de la vida que conocía. La oscuridad se cernía sobre ellos, y el horror de lo desconocido se acercaba, desatando un futuro incierto, donde todos los protagonistas jugaban un papel que nunca habían imaginado. La revelación del linaje era solo el principio de una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de su existencia. Todo había sido solo un preámbulo, y el verdadero drama apenas comenzaba. Ana sentía el mundo desmoronarse a su alrededor, mientras las revelaciones giraban en su cabeza como un torbellino. Su madre se repetía, incapaz de procesar la verdad que Valeria acababa de lanzar al aire. Clara, que había... pero decidida. La tensión en la habitación era densa, como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible. «Esto no puede estar pasando», murmuró Ana, su voz quebrada como si le costara pronunciar siquiera las palabras. Miguel mantenía su mirada fija en el suelo, su rostro pálido como una hoja de papel. «¿Es verdad, Miguel? ¿Está todo esto relacionado contigo?» «No,
No lo entiendes, gritó él, pero su voz ya estaba llena de desesperación. Valeria ha estado confundida por años. Nunca fui su madre. La confusión se hizo más profunda. Miguel parecía perder el control. Ella siempre ha querido separarnos. ¿Separarnos de qué? Ana lo miraba, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Todo este tiempo creímos que éramos una familia y ahora no sé en quién confiar. Miró a Valeria, su hermana, quien mantenía una expresión seria y firme. Hay algo más, Ana. Algo que ni tú ni Miguel saben. Clara, es el hilo que une todas estas verdades oscuras. No es solo una víctima. La de Martillo. Y el silencio se tornó ensordecedor. El desconocido, que había permanecido al margen, se atrevió a interrumpir. Ella no es quien dice ser. Ana sintió que sus pies se despegaban del suelo. ¿Qué quieres decir? Su voz era un susurro. El extraño respiró hondo, como si le costara encontrar las palabras. Clara es parte de una familia que va más allá de esta. Ella fue traída aquí para completar un ciclo, algo más grande. Su vida ha estado marcada y su destino no está atado a este lugar. Ana miró a Clara, quien ahora parecía distante, como si estuviera atrapada en una niebla de recuerdos que la envolvían. —¿Es cierto? —¡Clara! —gritó, pero su nieta no respondía. Su mirada estaba vacía. La tensión era insoportable. Luego, de pronto, un grito resonó a través de la casa. Un grito que nadie esperaba. Valeria se desmayó, cayendo al suelo como un muñeco de trapo. Todos saltaron hacia ella. Pero lo que realmente capturó la atención fue el reloj de pared que había comenzado a sonar. De manera frenética. —¿Este reloj? —murmuró Miguel. —No debería serlo. Ana sintió que el tiempo se detenía. —Necesitamos salir de aquí —dijo el extraño con urgencia—. No sabemos cuánto tiempo tenemos. Pero antes de que pudiera reaccionar, se desató un estruendo, como si algo estuviera intentando romper la puerta. Las luces comenzaron a parpadear. —¡Clara! Ana la llamaba. El terror llenaba su pecho. De repente, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros se precipitó adentro. El pánico invadió la habitación. —¡Atrás! —gritó Miguel, pero ya era demasiado tarde. Los hombres se dirigían directamente hacia Clara, quien parecía atrapada en un trance. De su boca escaparon palabras ininteligibles. —¡No dejen que se la lleven! —gritó Ana mientras corría hacia su nieta. Los hombres la ignoraron y se quedaron fijos en Clara. —Necesitamos completar el ritual —dijo uno de ellos, su voz grave y amenazante. Ella es la clave. No podemos dejar que nadie la detenga. Cada ritual. ¿Estaban hablando? La confusión se transformó en miedo real. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miguel estaba desesperado, intentando contener a los intrusos, pero cada intento parecía inútil. Todo pasó muy rápido. Los hombres rodearon a Clara, y ella, en lugar de resistirse, se dejó llevar hacia ellos. —¡Clara, no! —gritó Ana, sintiendo un miedo helado en su corazón. La sala se llenó de una sombra que parecía devorar la luz, y las paredes comenzaban a cerrarse. El tiempo se distorsionó, y la realidad parecía romperse. Clara se giró de repente, y sus ojos, que antes estaban perdidos, ahora brillaban con una luz intensa y sobrenatural. —¡Abuela! —dijo, pero su voz ya no era la de la niña que Ana conocía. —Clara, ¿qué estás haciendo? Ana lloró. El terror la ahogaba. —Lucha contra ellos. Pero Clara sonrió levemente, y en sus ojos había una sabiduría antigua que hizo retroceder a todos en la habitación. Es hora de que todos conozcamos la verdad. La luz creció, y si todo estuviera a punto de estallar, sin saber qué hacer, Ana miró a Miguel,
quien estaba a su lado, vacío y temeroso. Había una inminente revelación en el aire, algo que podía cambiarlo todo. Para siempre el secreto los consumía y la verdad comenzaba a erguirse entre ellos, como un gigante que despertaba de su letargo. De repente, en medio de ese destello exacerbado, todo se apagó de golpe. Un silencio ensordecedor llenó el espacio, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por completo. Ana sintió una presión en el pecho, como si estuviera a punto de explotar. La confusión se asentó en torno a ella, y cuando la luz regresó, todo había cambiado. Clara ya no estaba de pie. Ahora, de pie en lugar de su nieta, estaba una mujer que se parecía sorprendentemente a Clara. Pero no era. Su mirada era fría, calculadora. La joven que Ana había amado se había desvanecido, reemplazada por alguien que irradiaba fuerza y oscuridad. ¿Quién eres tú?, gritó Ana, y su corazón se hundió al ver el desprecio en los ojos de la nueva figura. Yo soy la herencia de un poder olvidado, y tú, Ana, has sido una prisionera en este juego. La voz era diferente, resonando con una siniestra familiaridad. Miguel retrocedió en horror. No puede ser. ¿Cómo? Su confusión se transformó rápidamente en pánico. Clara, ¿dónde estás? La nueva mujer sonrió como si se regocijara en la desesperación de su madre y su hermano. Ella es solo una pieza del rompecabezas. Siempre lo ha sido. Esta es la verdad que deberías haber conocido, Miguel. Te has dejado llevar por tus errores. ¿Qué has hecho con ella?, la clamó Ana, sintiendo que su respiración se volvía más difícil. El rayo de energía que emanaba de la mujer era palpable, y su risa resonaba entre las paredes como un eco de pesadilla. La mujer levantó una mano, y el aire se volvió pesado. Clara nunca fue más que un peón. Ahora me conecta a ti, a todos ustedes. Soy la amalgama de su futuro y su pasado, libre de las limitaciones de la vida humana. Soy el catalizador. Las luces comenzaron a parpadear una vez más, pero Ana ya no podía concentrarse en eso. Todo se desvanecía en una tormenta de sombras. Miguel estaba frenético, lamentándose. Ana grita, pero la voz de Clara ya no era sutil. Resonaba desde dentro de la nueva mujer, entrelazando poderosos recuerdos y secretos inconfesables. «Ustedes tienen decisiones que tomar», exclamó la mujer. «¿Están listos para afrontar la verdad de su linaje? ¿Listos para perder todo lo que creen conocer?» Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La verdad la había atrapado en su red, y todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. La nueva mujer se acercó lentamente, y Ana comprendió que lo que estaba por venir podría desvanecer los últimos vestigios de la vida que conocía. Pero en el momento más crítico, un grito desgarrador resonó, no de Clara, sino de Valeria, que se había recuperado y ahora se encontraba de pie, con ojos desorbitados. «¡Eres su abuela!». La revelación, como un relámpago, atravesó la habitación. Miguel se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la boca con ambas manos. «¿Qué? ¡Eso es imposible!». Ana estaba paralizada. La mente le daba vueltas. Su hermana había ocultado algo monumental. «Clara no es solo su nieta. Ella es tu hija, Ana», continuó Valeria, quebrándose. «La verdad fue borrada, y todos fuimos parte de ello. Tú la dejaste y pensaste que la habías perdido, pero la historia está mucho más entrelazada de lo que pensabas». Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No, eso no puede». El dolor la atravesó como un cuchillo, y todo se volvió confuso. Pero la mirada de Valeria era firme. La nueva Clara
miró a Valeria y a Miguel, y sin entenderlo completamente, algo en su esencia se modificó, como un eclipse de sombras y luz. Todo está conectado, y la verdad no puede permanecer oculta. Estoy aquí para terminar lo que empezamos. El silencio sepulcral envolvió a todos, mientras la revelación continuó. ¡Martillo! Y Ana se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad no solo desestabilizaba su propia existencia, sino que ponía en peligro la de todos. El aire estaba cargado de secretos y nuevos peligros. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo enfrentarían esta nueva realidad? Ana sabía que el verdadero juego apenas empezaba y que el costo de descubrir toda la verdad podría ser superior a cualquier sacrificio que estuvieran dispuestos a hacer. Ana sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras las revelaciones giraban en su cabeza como un torbellino. Su madre, se repetía, incapaz de procesar la verdad que Valeria acababa de lanzar al aire. Clara, que había estado silenciosamente a su lado, parecía asustada pero decidida. La tensión en la habitación era densa, como si el aire se hubiera vuelto un peso tangible. «Esto no puede estar pasando», murmuró Ana, su voz quebrada, como si le costara pronunciar siquiera las palabras. Miguel mantenía su mirada fija en el suelo, su rostro pálido como... «¿Está todo esto relacionado contigo?» «No, no lo entiendes», gritó él, pero su voz ya estaba llena de desesperación. «Valeria ha estado confundida por años. Nunca fui su madre». La confusión se hizo más profunda. Miguel parecía perder el control. «Ella siempre ha querido separarnos». «¿Separarnos de qué?» Ana lo miraba, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. «Todo este tiempo creímos que éramos una familia, y ahora no sé en quién confiar». Miró a Valeria, su hermana, quien mantenía una expresión seria y firme. «Hay algo más, Ana. Algo que ni tú ni Miguel saben. Clara es el hilo que une todas estas verdades oscuras. No es solo una víctima». La declaración cayó como un martillo y el silencio se tornó ensordecedor. El desconocido, que había permanecido al margen, se atrevió a interrumpir. «Ella no es quien dice ser». Ana sintió que sus pies se despegaban del suelo. «¿Qué quieres decir?» Su voz era un susurro. El extraño respiró hondo, como si le costara encontrarlas. «Una familia que va más allá de esta. Ella fue traída aquí para completar un ciclo, algo más grande. Su vida ha estado marcada y su destino no está atado a este lugar». Ana miró a Clara, quien ahora parecía distante, como si estuviera atrapada en una niebla de recuerdos que la envolvían. «¿Es cierto, Clara?», gritó, pero su nieta no respondía. Su mirada estaba vacía. La tensión era insoportable. Luego, de pronto, un grito resonó a través de la casa. Un grito que nadie esperaba. Valeria se desmayó, cayendo al suelo como un muñeco de trapo. Todos saltaron hacia ella, pero lo que realmente capturó la atención fue el reloj de pared que había comenzado a sonar de manera frenética. «Este reloj», murmuró Miguel, «no debería hacerlo». Ana sintió que el tiempo se detenía. «Necesitamos salir de aquí», dijo el extraño con urgencia. «No sabemos cuánto tiempo tenemos», pero antes de que pudiera reaccionar, se desató un estruendo, como si algo estuviera intentando romper la puerta. Las luces comenzaron. La llamaba. El terror llenaba su pecho.
De repente, la puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres en trajes oscuros se precipitó adentro. El pánico invadió la habitación. ¡Atrás!, gritó Miguel. Pero ya era demasiado tarde. Los hombres se dirigían directamente hacia Clara, quien parecía atrapada en un trance. De su boca escaparon palabras ininteligibles. «¡No dejen que se la lleven!», gritó Ana mientras corría hacia su nieta. Los hombres la ignoraron y se quedaron fijos en Clara. «Necesitamos completar el ritual», dijo uno de ellos, su voz grave y amenazante. «Ella es la clave. No podemos dejar que nadie la detenga». Cada palabra resonaba como un eco en la mente de Ana. ¿De qué ritual estaban hablando? La confusión se transformó en miedo real. Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miguel estaba desesperado, intentando contener a los intrusos. Pero cada intento parecía inútil. Todo pasó muy rápido. Los hombres rodearon a Clara, y ella, en lugar de resistirse, se dejó llevar. Sintiendo un miedo helado en su corazón, la sala se llenó de una sombra que parecía devorar la luz, y las paredes comenzaban a cerrarse. El tiempo se distorsionó y la realidad parecía romperse. Clara se giró de repente, y sus ojos, que antes estaban perdidos, ahora brillaban con una luz intensa y sobrenatural. «¡Abuela!», dijo, pero su voz ya no era la de la niña que Ana conocía. «Clara, ¿qué estás haciendo?». Ana lloró. El terror la ahogaba. «Lucha contra ellos». Pero Clara sonrió levemente, y en sus ojos había una sabiduría antigua que hizo retroceder a todos en la habitación. «Es hora de que todos conozcamos la verdad». La luz creció y la habitación tembló como si todo estuviera a punto de estallar. Sin saber qué hacer, Ana miró a Miguel, quien estaba a su lado, vacío y temeroso. Había una inminente revelación en el aire, algo que podía cambiarlo todo para siempre. El secreto los consumía y la verdad comenzaba a erguirse entre ellos, como un gigante que despertaba de su letargo. Sin embargo, en medio de ese destello exacerbado, todo se apagó de golpe. Un silencio ensordecedor llenó el espacio. El tiempo hubiera decidido detenerse por completo. Ana sintió una presión en el pecho, como si estuviera a punto de explotar. La confusión se asentó en torno a ella, y cuando la luz regresó, todo había cambiado. Clara ya no estaba de pie. Ahora, de pie en lugar de su nieta, estaba una mujer que se parecía sorprendentemente a Clara, pero no era. Su mirada era fría, calculadora. La joven que Ana había amado se había desvanecido, reemplazada por alguien que irradiaba fuerza y oscuridad. «¿Quién eres tú?», gritó Ana, y su corazón se hundió al ver el desprecio en los ojos de la nueva figura. «Yo soy la herencia de un poder olvidado, y tú, Ana, has sido una prisionera en este juego». La voz era diferente, resonando con una siniestra familiaridad. Miguel retrocedió en horror. «No puede ser». «¿Cómo?». Su confusión se transformó rápidamente en pánico. «Clara, ¿dónde?». Nueva mujer sonrió, como si se regocijara en la desesperación de su madre y su hermano. «Ella es solo una pieza del rompecabezas. Siempre lo ha sido. Esta es la verdad que deberías haber conocido. Miguel, te has dejado llevar por tus errores. ¿Qué has hecho con ella?», la clamó Ana, sintiendo que su respiración se volvía más difícil. El rayo de energía que emanaba de la mujer era palpable, y su risa resonaba entre las paredes como un eco de pesadilla.
La mujer levantó una mano y el aire se volvió pesado. Clara nunca fue más que un peón. Ahora me conecta a ti, a todos ustedes. Soy la amalgama de su futuro y su pasado, libre de las limitaciones de la vida humana. Soy el catalizador. Las luces comenzaron a parpadear una vez más, pero Ana ya no podía concentrarse en eso. Todo se desvanecía en una tormenta de sombras. Miguel estaba frenético, lamentándose. Ana gritó, pero la voz de Clara ya no era sutil. Resonaba desde dentro de la nueva mujer, entrelazando poderosos recuerdos y secretos inconfesables. «Ustedes tienen decisiones que tomar», exclamó la mujer. «Están listos para afrontar la verdad de su linaje, listos para perder todo lo que creen conocer». Ana sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La verdad la había atrapado en su red, y todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. La nueva mujer se acercó lentamente, y Ana comprendió que lo que estaba por venir podría desvanecer los últimos vestigios de la vida que conocía. Pero en el momento más crítico, un grito desgarrador resonó, no de Clara, sino de Valeria, que se había recuperado y ahora se encontraba de pie, con ojos desorbitados. «Clara es la verdadera heredera, y tú no eres su abuela». La revelación, como un relámpago, atravesó la habitación. Miguel se tambaleó hacia atrás, cubriéndose la boca con ambas manos. «¿Qué? ¡Eso es imposible!». Ana estaba paralizada. La mente le daba vueltas. Su hermana había ocultado algo monumental. Clara no es solo su N. Fue borrada. Y todos fuimos parte de ello. Tú la dejaste y pensaste que la habías perdido. Pero la historia está mucho más entrelazada de lo que pensabas. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «No, eso no puede». El dolor la atravesó como un cuchillo, y todo se volvió confuso. Pero la mirada de Valeria era firme. La nueva Clara miró a Valeria y a Miguel, y sin entenderlo completamente, algo en su esencia se modificó, como un eclipse de sombras y luz. Todo está conectado, y la verdad no puede permanecer oculta. Estoy aquí para terminar lo que empezamos. El silencio sepulcral envolvió a todos, mientras la revelación continuaba a caer como un martillo. Y Ana se dio cuenta de que la búsqueda de la verdad no solo desestabilizaba su propia existencia, sino que ponía en peligro la de todos. El aire estaba cargado de secretos y nuevos peligros. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo enfrentarían esta nueva realidad? Ana sabía que el verdadero juego apenas empezaba y que el costo de descubrir toda la verdad podría ser superior a cualquier sacrificio que estuvieran dispuestos a hacer. Y en ese instante, las luces parpadearon una vez más. El ritmo del tiempo cambió y el reloj resonó, marcando un nuevo ciclo. Un ciclo lleno de misterio, sacrificio y finalmente redención. Una historia que iba más allá de lo que jamás habían imaginado. Si estás aquí, al borde de tu asiento, tienes que hacer algo. Este es el momento para que te suscribas ahora mismo al canal. No dejes que esta aventura se te escape de las manos. Esmarcha el botón de me gusta y ayúdanos a alimentar el algoritmo para que más personas vean esta historia increíble. Y necesito que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Compartir este video con al menos 5 amigos que merecen conocer el desenlace es esencial.
No esperes nunca más para apoyarlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar a la vanguardia de la historia. Tu participación